situación excepcional, muy delicada, y fue y le pregunta, mire, ¿y usted qué está haciendo? Bueno, yo estoy haciendo una pared para una catedral. Y van a entender la diferencia cuando empiece a hablarles un poco de un caso de una empresa en la que quiero comentar. Es una empresa que en su momento fue fundada en 1985. Esta empresa tenía 9.000 tiendas en todo el mundo. Luego, esta empresa fue comprada en 1994 por nada más y nada menos que 8.4 billones de dólares. ¿Bien? ¿Ah? 3 centavos, ¿verdad? ¿Bien? Y esta empresa tuvo ingresos en el 2004 de 5.6 billones de dólares. Lo cual indica que le fue bastante bien, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de comprar otra empresa en 50 millones de dólares, pero no me interesa esa empresa. ¿Cuántas personas le encantaría ser el dueño de esta empresa? Muchos, ¿verdad? Bastante bueno el negocio lucrativo. ¿Cuántas personas han escuchado el término de transformación digital? Me encantaría escuchar opiniones. El micrófono está por ahí para ver qué han escuchado o qué entienden que es. Bueno, donde yo trabajo estamos dando ese tipo de proceso. Y básicamente lo que da a entender es que muchas de las cosas que se hacían de manera manual, análoga, papel, que daba errores de capa 8, era tanto una manera de cómo automatizarlo, sistemas automatizados, cosas que puedan escalar, de dar un mejor servicio, cosas que tal vez no pensaban más como un servicio digitalizado. Básicamente eso. Excelente. ¿Qué otra cosa? Me encantó su punto. Bueno, también está la parte de que una vez automatizadas los procesos y optimizados, está la implementación de datos para la toma de decisiones y es suficientemente madura también para la predicción de tendencias. Excelente. Muy bien. ¿Qué más han escuchado de transformación digital? Hay dos manos por acá. Un cambio de cultura al personal, a todo el que integra la empresa para que se tenía una forma de hacerlo, ahora que la haga de una manera más digital, transparente. Excelente, excelente. Dos más, sí. Creo que había dos más por acá. En el país, desde el Ministerio de la Presidencia, con lo que es Agenda Digital 2030 y su viceministro que nos representa, se han formado mesas en la economía digital a la que también pertenezco, donde se reúnen todos los protagonistas que tienen que ver con la transformación digital del país. O sea que realmente como país estamos bien adelante, porque son muchas de las cosas que se están haciendo, a veces no nos enteramos, o por lo menos no se han socializado porque todavía no ha llegado el momento. Así es. Pero son cosas muy buenas que están dando acá. Y esa agenda ganó una premiación como la mejor agenda que se presentó entre todos los países que estaban compitiendo por esa premiación como una de las más completas. La verdad que es un equipo muy profesional aquí, dirigido por José David Montilla, que me honra conocerlo y la verdad es que excelente trabajo. ¿Qué más? Bueno, yo creo que ya están incluidas todas las respuestas, pero creo que es un proceso de adecuación, de integración de lo que ya conocemos, el comenzar a integrar, apalancarse en lo digital, y eso requiere cambio tanto de sistema como de mentalidad, todo eso. Bellísimo. Y han mencionado cosas bastante interesantes. Gente, cultura, datos, cambios, ¿verdad? Todo empieza con esta palabra. Disrupción. ¿Bien? Entonces, la transformación digital es una rotura. ¿Bien? Es una rotura. Y vamos a ver por qué. Si definimos eso, disrupción, la disrupción en este caso es una interrupción brusca o un cambio de cómo hacer las cosas. Y fíjense que hay una palabra que ustedes mismos dijeron hace un momentito, ¿verdad? Cambio. ¿Y qué sucede? Las disrupciones pasan
con el tiempo. La gente que vendía velas, cuando pasaron los bombillos, ¿qué pasó? La fueron a pique, ¿verdad? Luego, los que vendían bombillos incandescentes y vinieron los bombillos LED, que son más eficientes, si no se transforman, se van a pique. Entonces, es importante que entiendan que toda transformación digital empieza con una disrupción. Por ejemplo, la pandemia generó de manera forzada muchas disrupciones. Imagínense lo siguiente: un banco que tenga 100 años, y los 100 años han sido exitosos. Y se para el director de tecnología y dice: si no nos transformamos, nos quedan 10 años como banco. ¿Ustedes saben qué pasó en ese momento? Se rieron de él, ¿verdad? ¿A cuánto a ustedes les gusta el banco aquí? ¿Verdad? O sea, que si mañana ustedes le dan alguna forma de manejar su dinero que sea segura y que sea distinta a como lo hace un banco, segurísimo va a ser su cliente. En Europa, sí. ¿Por qué todavía siguen usando el reloj? Sí, ahí hay muchos elementos de cultura, de cambio, de tecnología, de leyes, que vamos a hablar un poquito de ello. Pero un ejemplo sencillo es que en Europa los jóvenes no usan bancos. Y ustedes dirán: ¿ah? ¿Qué usan? Aplicaciones. Y pagan con Wise, con Samsung Pay, con Apple. Sí. Y empiezan a dejar de usar bancos o usan modelos financieros totalmente distintos. República Dominicana, muchos bancos van a decir: bueno, eso no va a pasar ahora. No va a pasar ahora por la regulación, porque la regulación no aguanta. Pero muchas veces pasa que la innovación arrastra a la regulación. ¿Bien? Y eso está pasando con las criptomonedas, por ejemplo. ¿Bien? En donde las criptomonedas están generando un reto importante a las regulaciones. Entonces, vamos a separar digitalización de transformación digital. Alguien ahorita hablaba: bueno, cambiar un proceso que hacíamos en papel a que sea digital, eso no es transformación digital. Eso es digitalización. Y tenemos muchos años haciéndolo. Tenemos muchos modelos, y no quiero decir que sea malo, no, totalmente lo contrario. Es buenísimo para las empresas. Trae retos de seguridad, trae retos de procesos, trae retos de exclusión, porque la tecnología excluye personas. ¿Bien? Y muchas veces hay que reformular el trabajo de otras personas. Pero la digitalización es transformar procesos que son análogos o objetos que son análogos en procesos digitales. Y aquí incluso existen dos conceptos. Hay un concepto donde mucha gente de calidad dice: bueno, vamos a hacer reingeniería de procesos. Y ya la reingeniería no está siendo suficiente. Hay gente que dice: no, corta el proceso y haga un proceso nativo digital. Un proceso nativo digital completamente. Algunos de ustedes han dicho: bueno, yo puedo hacer un proceso hoy en donde no haya un solo papel desde la entrada hasta la salida. Pero sí, muchas veces lo que hago es que digitalizo el proceso que ya existe. Muchas veces me llevo problemas de un proceso análogo a digital. ¿Verdad? Un ejemplo de digitalización es este. ¿Cambió el proceso? No. Antes íbamos a cambiar un cheque a un banco. Hoy tenemos la posibilidad en muchos bancos, y en algunos países nadie va a un banco a cambiar un cheque, y en algunos lugares ya no hay un cheque. ¿Bien? Pero facilita mucho. Las personas que llegaban a cobrar con sobrecito, que le echaban el dinero en sobre, por favor no me cuenten la edad. ¿Ok? Vimos esto como una innovación. Ya no teníamos un sobre, teníamos un papel que decía que ese era nuestro dinero, y teníamos muchas veces que entonces ir a un banco y depositarlo allí. Luego hago la transferencia por nómina, ¿verdad? Y así mismo vamos viendo cómo la digitalización nos lleva a cambiar los procesos y hacerlos más eficientes, hacerlos más rápidos. Y por ejemplo, muchas veces vemos cómo una organización se vuelve más ágil y más efectiva. Y sobre todo los gobiernos, pasa mucho con los gobiernos. Bueno,
Gobierno ahora mismo, como comentaba, la agenda digital busca digitalizar el gobierno y busca, por otro lado, transformar el gobierno. ¿Bien? Transformarlo digitalmente. Y vamos a ver la diferencia en un momento. Otro elemento que es importante tener en cuenta es la innovación. ¿Bien? La innovación va atada y es un paso previo a la transformación digital. Óigalo bien, que se le quiere. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque lo que va a traer la transformación es la innovación. La innovación simplemente es aplicar ideas, conceptos y, en este caso, creación de nuevos productos, nuevos servicios y nuevos elementos. Y miren un ejemplo muy claro de ese proceso. Ahora, ¿la innovación es transformación digital? No, La innovación puede ser digitalización y puede terminar en transformación digital. Curioso, ¿no? La tecnología ha ido cambiando todo. Y hemos tenido innovación, ¿verdad? Hemos visto cómo inclusive muchas personas que ni soñaban tener un teléfono, en lugares muy remotos, muchas personas que no tenían ni siquiera la idea de que podían tener internet, están en internet. Vemos toda la data que vamos generando. Señores, ahorita hablaba el speaker anterior de la data que nosotros generamos. Es impresionante la cantidad de datos que nosotros generamos. Y también es impresionante cómo el mundo ha generado una economía de esa cantidad de datos. O sea, cómo un algoritmo de redes sociales puede analizar sus estados de humor y saber qué día usted está triste y qué día no. ¿Ven? Hay algoritmos hoy en día que saben incluso cuáles son los días de ciclo de una dama y cuáles no, en base a lo que publica, a qué le teme, qué le gusta, qué sueña. Y de todo ello, de toda esa data no estructurada que nosotros generamos en conversaciones, en fotos, en videos, en todos esos elementos, hay una mina enorme que está impulsando la innovación hoy en día. Eso obviamente redefinió la palabra privacidad. Hay mucha gente que dice, privado, no me la privacidad, mi privacidad. Bueno, pero hablamos de todo tipo de cosas por un servicio de chat gratuito. Y no sabemos cuáles son las condiciones, ¿verdad? O nos tiramos fotos de todas formas para ver que hemos evolucionado en el fitness, que estamos mucho mejor físicamente, en traje de baño, que comemos, pero ese es el mundo hoy. O sea, no es un mundo distinto, que no lo hace, bueno, va a vivir en una caverna, posiblemente, ¿no? Vamos a ver incluso que los líderes están preocupados por la eficiencia económica de la tecnología. Muchas veces sus organizaciones están pensando en la nube, el blockchain, igual está convirtiéndose de una manera segura de intercambio de información, como hoy en día tenemos ciertos retos en ese sentido. O sea, podemos mirar muchas tendencias de tecnología que están redefiniendo los conceptos que nosotros conocemos. O sea, nosotros hoy vivimos en un mundo rodeado de tecnologías por todas partes, e inclusive nosotros somos generadores de datos, lo cual indica que ya todas las empresas son empresas de software. Todas las empresas son empresas de software, porque generan datos. Me gusta hacer dos historias. Una, que es una historia no verificada, es que en los 70, Target contrató un matemático para que pudiera predecir cuál era la probabilidad de que una persona estuviera, una dama, cliente de ellos, estuviera embarazada, para ellos mandarle publicidad. Y contrataron un matemático que analizaba las listas de baby shower y lo que compraban las personas que estaban en esas listas. Y ese matemático creó un algoritmo de datos que permitía definir qué tan probable es que esa persona esté embarazada y en qué mes, inclusive, estudiando los patrones de compra. ¿Qué sucede? Que empezaron a mandarle publicidad de Pampers, de bebés y ese tipo de cosas. A un padre ve que tal que le está enviando a su hija de 17 años publicidad de cosas de bebé y le puso una demanda diciendo que tal que están incentivando a su hija a embarazarse. Bien. Y
Alguien dijo, bueno, nosotros entendemos que eso es un esquema de probabilidades que tenemos y donde podemos verificar que hay una alta probabilidad de que sea así. No, mi hija no está embarazada. Y después dijo, bueno, vamos a resolver esto de manera fácil. Le hacemos una prueba de embarazo, si ella no está embarazada, usted tiene que pagar la demanda. Alguien no pagó un peso. Entonces, fíjense cómo los datos transforman un modelo de negocio. Y así mismo, por ejemplo, si ustedes asocian un software con vacas o con una granja, les hace sentido, les suena algo en vacas, en una granja, usted no se imagina un software, o no se imagina nada que ver con eso. Por ejemplo, un granjero, su trabajo es que las vacas se reproduzcan y que estén sanas, ¿verdad? Y típicamente un granjero sabe cuando una vaca está en celo porque camina mucho. Pues en un grupo de científicos se unió con la gente de Hitachi y dijeron, vamos a poner un sistema tecnológico en el que le podamos un pedómetro a las vacas y transmitan, en este caso, esa información. ¿Qué sucede? Una vaca entra en celo del día de la noche hasta la mañana, dura regularmente 12 horas ese proceso de celo, pero cuando usted tiene 10.000 vacas, detectar cuál es la que está, cuál no, es un poco complicado. Con el pedómetro empezaron a monitorear y a saber cuáles vacas estaban en celo. Y la podían detectar y entonces la inseminaban. Hoy en día lo que hacen es que la inseminan. ¿Bien? Pero empezaron a conectar datos. Y llegaron a un punto que incrementaron en más de un 60% la probabilidad de embarazar a la vaca, uno. Y después podían tener, en este caso, sabiendo en qué horario del celo, si había pasado 3, 4 horas o 4 horas, más probabilidad de que fuera mayo o más probabilidad de que fuera hembra. ¿Sí? Y eso es un proyecto real que hizo Hitachi junto con un grupo de granjeros en Japón. Y usted dirá, no, eso pasa en Japón, pero ya está disponible para el mundo entero. Y cualquiera puede usar los modelos de datos que ya funcionan para esa información. La empresa de la que le hablaba es esta. ¿Quién quiere ser dueño de ella? Tuvo 6 billones de valoración, 9.000 tiendas, tuvo la oportunidad de comprar Netflix por $50 millones. Dijo, no, ese modelo no va a funcionar, no va para parte. ¿Bien? Hoy no hay nada. Muchos de los que quizás en algún momento han estado en Estados Unidos van a ver que todavía hay algunas casetas en algunos supermercados. Pero estamos hablando de que había 9.000 en Estados Unidos. Casetas donde usted entraba, ponía su tarjeta, un $1 y sacaba una película y se llevaba a ver películas para su casa, feliz, y veía sus películas. Y ellos tuvieron la oportunidad de que un empleado les vendiera la idea de Netflix por $50 millones y dijeron que no iba para ningún parte. Al final, eso es transformación digital. Netflix es uno de los ejemplos de transformación digital. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cambió la forma de yo ver una película. Es el mismo servicio, pero se entrega de otra forma. Entonces, transformación digital no es digitalización, es un cambio completo en el modelo. Completo. Y podemos ver muchos ejemplos interesantes de transformación digital. Ahora, ¿cuál rol tengo yo en la transformación? Ustedes tienen un rol, uno como creadores y dos como impulsores de los elementos que están en el Lego para transformar digitalmente una empresa. ¿Por qué? Porque la transformación digital requiere tecnología. Obviamente vamos a ver que requiere otras cosas, pero requiere tecnología. Y vemos cómo estas empresas han ido desapareciendo. Ninguno de ustedes se compró un rollo Polaroid, alguno no sabe lo que es, ¿verdad? O no tuvo un zip de algo mega, que eran unos discos duros impresionantemente grandes, extraíbles, o sea, cogía mucha data, o no tuvo una PAN. Todas estas son entidades que desaparecieron. Y no solo eso, del Fortune 500 solamente queda
de 1950 acá, en el Fortune 500, solamente quedan 20 empresas de las que estaban originalmente. Han ido cambiando. Y vemos ejemplos de transformación digital. Hay una disrupción. ¿Y qué usted hace en una disrupción? La disrupción puede ayudar en varias cosas. Hacer un producto con un cliente, cambia la forma en que se entrega, por ejemplo, ¿bien? O transforma el producto. Vemos como el caso de Uber, cambió el transporte completamente, ¿verdad? Vemos incluso como Airbnb reta a los hoteles. ¿Y qué sucede? Que la industria puede decir, bueno, ¿cuál es la estrategia? O yo rechazo la transformación, la innovación, la disrupción, y tengo el riesgo de morir, o puedo ganar, ¿verdad? O me uno ahí. Ese es el otro elemento en esos modelos. Luego vemos inclusive cómo Skype, Teams cambiaron el modelo de las telecomunicaciones. La gente no ve como gratis, no. Hay mucha gente que usa Teams para llamar por un teléfono normal y paga minutos y todo ese tipo de cosas. Y usted puede tener un número en cualquier otro lugar, pero no solo son estos productos los que hacen esto, ya hay muchas organizaciones que venden este tipo de modelos. Es una telefónica que empieza a decir, ¿cómo cambia mi producto? Por ejemplo, muchos que usan un teléfono, hoy en día, ¿quién usa un teléfono convencional? O mejor dicho, ¿quién llama por sus minutos normales? Ya, eso no vale nada. Van cambiando todos esos elementos, ¿no? Vemos cómo Alibaba, Amazon han cambiado el retailing. Por ejemplo, la parte de pago se está transformando mucho con la fintech, Netflix, y vamos viendo otros elementos. Hoy vemos bancos que no tienen ninguna sucursal en ningún lugar, son bancos muy sólidos, y usted simplemente con una identificación, un selfie, puede ser cliente de ese banco. Y aunque necesita otro lugar para que alguien le envíe dinero del sistema bancario, puede recibir pagos y tener su dinero allí y luego usar su PayPal, pagar donde quiera. Y tiene dinero. Usted dice, yo no tengo dinero en una entidad bancaria. Y es un reto para las organizaciones. Y los bancos lo saben y están preocupados y tratando de innovar dentro de lo que la regulación le permite, ciertamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más parecido al tema de no innovar, déjenme adelantar un poco para mostrarlo, es esto. Si usted no se transforma, lo transforma. ¿Bien? Es o yo corro con la transformación o lamentablemente mi industria muere. Y eso le está pasando a todas las industrias. Igual citando dos ejemplos. ThyssenKrupp, empresa de ascensores. Todas las empresas de ascensores hacen ascensores para cualquier tipo de edificio, para cualquier tipo de edificación. Ellos empezaron a usar la tecnología para monitorear sus ascensores y le ponían sensor a todo. A todo. Y podían ver que un rotor, por ejemplo, tenía 3.600 revoluciones por minuto y de momento pasó 3.500, 3.400 y empezaron, como decía el joven, a crear algoritmos de datos que pedían, mira, yo predigo que en 5 días ese ascensor va a fallar. No, pero en 5 días, cuando ingeniero, cambia el dispositivo y listo. Y así empezaron a monitorear todo. Mira, esta puerta abre en 3 segundos, ahora abre en 2.9, en 2.7. Todo eso le permitió. Toda esa data le permitió decir, mira, yo soy tan bueno prediciendo y manteniendo mis ascensores que a mí me va mejor en un negocio de vender horas de ascensores que no vendo ascensores. Y le decía, bueno, mira, estamos haciendo un edificio de 30 pisos en Santo Domingo. Bueno, mira, habla con ThyssenKrupp. Mira, ThyssenKrupp, yo te voy a comprar un contrato a 20 años en donde te voy a pagar la hora del ascensor en tal. Y no tengo que pagar $1 de instalación por lo que va a poner allí. Y para ellos es un modelo de negocio. ¿Qué le pasó a Mitsubishi? ¿Qué le pasa a las diferentes empresas que hacen ascensores? Tienen un reto porque alguien cambió el modelo. Está entregando lo mismo, pero cambió totalmente el modelo. Y es funcional y costo efectivo, porque al final de cuentas la transformación digital se supone que se beneficia el cliente final. Este modelo igual es un modelo real de Tetra Pak. Muchos conocen a Tetra Pak. Todo el que consume algo de cartón, regularmente Tetra Pak tuvo alguna incidencia. Tetra Pak vendía, o vende mejor dicho, maquinaria para insertar líquidos, jugos, leche dentro de
envases de plástico. Y creó y patentizó un modelo de conservación y todo eso. Y en ese momento yo vendía la máquina solamente. Hoy te venden un esquema de mantenimiento preventivo y proactivo, donde un ingeniero con un lente desde allá te puede ayudar con un técnico a reparar la máquina. Y no hay que viajar. De hecho, esa máquina incluso tiene la modalidad de que, por ejemplo, por reciclaje se paga. De hecho, hay, por ejemplo, en el caso de la pared de Concepción Mora, hay una máquina donde tú hiciste todo el espacio de ellos, puede ser también lata o plástico, y por cada, y ellos te van a pagar por cada una de esas. Y van reformulando su modelo de negocio. Pero fíjense que ellos cambiaron totalmente el modelo de negocio. Y este es Juárez. Esto es un banco que usted puede entrar, usted genera su tarjeta de crédito digital y puede pedir la tarjeta de crédito y usted no tiene que buscar en ningún banco. Lo que hizo el HD con el tema del PIB, que es una beneficio para las personas que no se complica. Te reposición local y te permite tener tu tarjeta digital. Y en caso de que tengas un negocio que no tenga abrir fondo o lo que sea, con PIB tú puedes hacer un código QR donde tú puedes hacer pagos. O sea, esa es otra promoción. Sí, esta promoción porque creaste un nuevo servicio o accediste a un nuevo público que no era tuyo. Y voy a traer un ejemplo también bastante interesante porque se parece mucho a ese que comentaba y gracias por el aporte porque para usted ver que hay una formación digital en nuestro país, ¿no? Y lo hay todos los días, vemos muchos casos, lo que pasa es que a veces sucede tan natural que no nos damos cuenta de eso. Hay una empresa de ropa que es muy fuerte en Europa que estaba preocupada porque en Europa la juventud tiene una alta preocupación por la sostenibilidad. ¿Sí? Y entonces empieza a comprar ropa usada para decir yo no quiero afectar el medio ambiente y prefiero comprar ropa usada y prefiero hasta pagar más cara que una ropa nueva. Y entonces empezó a haber un problema de mercado y decir yo quiero acceder a ese mercado de gente que está preocupada por ello. Y dice bueno, vamos a sentarnos a hacer un análisis. ¿Qué le preocupa a esa gente? Bueno, la huella de carbón que puede haber en el carbón. Pues entonces vamos a ver cómo hacemos un proyecto tecnológico de que vamos a ver cuál es la huella de carbón de cada cosa que produzcamos. Y entonces empezaron a poner Internet of Things para medir los camiones, las plantas, todo, para poder poner la etiqueta de la ropa, mira, la huella de carbón de esa ropa, dice. Pero luego, eso le permitió decir, bueno, ¿y si hacemos una ropa cero emisión? En donde las plantas donde esa ropa esté, la energía que consuma venga del sol, venga de represas, y empezamos a crear toda una cadena de valor donde la ropa sea cero emisión. Y crearon una línea de ropa para ese grupo de gente que le importa el medio ambiente y es emisión free. Y eso es transformación digital porque crearon un mercado. Totalmente. Ahora, ¿cómo se crea la transformación digital? Hay un proceso creativo, y miren este ejemplo, muy sencillo. Esto, muchos de ustedes conocen esta máquina, ¿verdad? Algunos de ustedes se han parado frente a ella, qué miedo da. Y la entrada es tenso, y hay que ponerte música para que, lamentablemente, tú no te estreses, ¿no? Y te muevas, y no se puede mover la gente, ¿no? Uno que es adulto le pasa eso. Pues, ¿qué sucede? Un grupo de médicos decía, mira, tenemos un problema y es que el 90% de los niños que tenemos que pasar por este proceso tenemos que sedar. Y sedarlo es peligroso. Y entonces, existen técnicas en donde se pueden hacer análisis del customer journey, de lo que pasa a una persona para llegar a entregarse un servicio, que es como se llama el concepto, el customer journey. Y en ese análisis usted ve el problema, ¿bien? Ve los constraints que ustedes pueden tener, legales, técnicos, de cualquier tipo, ve las alternativas y en una forma creativa analiza las alternativas. Y yo creo que ahí también entraría el tema del análisis de emociones, que es bastante importante cuando nosotros con el tema, de hecho, quería comentar que se podría ir hasta mucho más allá con el tema de la transformación digital. Si nosotros, por ejemplo, con el caso de que usted comentaba, si nosotros conectamos eso
por ejemplo, a una página de noticias que hable del medio ambiente, que te diga diario cuáles son las reacciones de la gente, por dónde se están yendo, bueno, ese es el caso anterior. Pero lo que me quiero enfocar es en el análisis de las emociones de la persona, que es totalmente lo que se aplicaría en este caso. ¿Cómo se sienten los niños cuando entran a esa máquina? Entonces, es algo bastante importante que aplicar a todos los modelos de negocio que tratamos de tomar. Si hubiera concurso ahora, hubiera quedado un premio. Porque hay un elemento de aquí, una fase que se llama fase de empatía, en la que nos preguntamos qué siente el cliente cuando pasa ahí. Por ejemplo, muchos de nosotros, cuando vamos a interactuar, el problema que yo hiciste en la banca, cuando vamos a interactuar con un banco, no nos gustan las filas, no nos gusta que muchas cosas son en papel, que hay que esperar. Entonces, el modelo empático, si nos acercamos al cliente, ¿cuál es nuestra experiencia? El problema es. Entonces, ahora, si yo no sucursal, que sea cómoda, o si no tengo que ir a la sucursal, si lo puedo hacer por el móvil, pues entonces empieza a haber una emoción distinta. Entonces, aquí descubrieron que el problema de eso es que a las personas les da miedo el lugar. Y en el modelo de alternativas empieza el modelo de creatividad. ¿Bien? Y en la parte de creatividad, dejé de prestar. Perdón, estamos en vivo. Sí. Volví a prestar. Listo. Bien. Le decía que en el modelo creativo salen muchas ideas. Una historia dicen por allí que el corno de helado surgió de una discusión que había en Boston, que todos los fabricantes de helados en un verano se reunieron con el alcalde y había una señora limpiando el piso mientras ellos estaban en la reunión y estaban discutiendo el tema y la señora molesta le dijo, ¿por qué no hacen que se los coman? Los envases de helado estaban en toda la ciudad, los envases plásticos, y la señora a veces tenía que estar limpiando envases y en la discusión del salón la señora molesta dijo, ¿por qué no hacen que se los coman? Y tengo una señora, tremenda idea. Y de ahí salieron supuestamente los conos de helado. Entonces, en el modelo empático, ¿cuál fue la solución al problema de los niños? Pues la solución fue nada más y nada menos que muy creativo, ¿verdad? Entonces eso redujo al revés, en vez de un 90% de sedar a los niños, solamente tenía que sedar un 10%. Todos queremos meterse que todos. ¿Bien? Quiero concluir hablando de que la transformación digital tiene que incluir a la gente. No hay transformación digital sin gente. Si no hay una cultura digital en la empresa, si las personas no están listas, regularmente la transformación digital va a ser un término comercial. Y es el principal elemento que tenemos. La mayoría de empresas no mucho transformación digital, pero es más un término comercial. Ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál es el producto nuevo que están creando? No hay un producto nuevo. Hay una digitalización y ese tipo de cosas. Eso, me gusta ese ejemplo donde tú pones a la persona arriba, porque hay muchos casos de empresas donde tú pones un reclamo o algo, y te pones el WhatsApp, el email, la llamada por teléfono, y tú lo que como para licenciarte, como que no quieren hablar contigo. Y tú lo que quieres hablar con alguien en un fin de tienda. Es un ejemplo negativo de transformación, ¿verdad? Sí, y por eso les digo, o sea, fíjense que el modelo de las vacas, ¿quiénes lo crearon? Fueron gente, granjeros que crearon el modelo, granjeros y tecnólogos. Pero sin el conocimiento de los granjeros, de cuándo la vaca está en celo, de cómo se dan cuenta de que está en celo, y todo ese proceso, no hay forma. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. El otro elemento son los procesos. Imagínense, y aquí vuelvo a traer de nuevo el concepto de gobierno. El gobierno ahora mismo está inmerso en una iniciativa llamada Cero Planning. ¿Y por qué? Bueno, en un caso de una institución educativa, el Ministerio de Educación, por ejemplo, donde ustedes tienen un ejemplo, ustedes necesitan certificar un certificado de prueba nacional que se lo selle. Primero, ellos tienen que legalizarlo porque
no creen en su propia firma. ¿Bien? Tienen que legalizar. Pero para legalizárselo, usted tiene que llevar un récord de norma emitido por el distrito, pero el distrito es una dependencia tuya, eso se supone que es el ¿bien? Tiene que llevar un certificado de bachiller emitido por el Ministerio de Educación. Entonces, pero eso es tuyo también. ¿Bien? Pero, como les comento, estamos inmersos como gobierno en un proceso de transformar eso, que son muchos trámites. Y eso, pues, obviamente uno se siente feliz de ver que vamos a seguir, a hacer cero trámites. Entonces, los procesos son importantísimos. ¿Y a quién van ustedes? Ustedes crean las herramientas que interactúan y hacen posible que se creen las funciones. Si ustedes miran un servicio como Uber, como Netflix, todos los componentes tecnológicos que hay detrás de eso para entregar ese servicio son impresionantes. Ustedes solamente ven la parte final del producto, pero la seguridad, los algoritmos de compresión que hay allí, los elementos de verificación de identidad, todos esos son componentes que lo que hacen es que funcione muy lento. Por lo cual, pues, obviamente es muy importante esa parte. Bueno, señores, al final, la transformación digital no es un movimiento maestro que dice ahora y ya. Es un viaje, es un proceso. La pandemia lo aceleró y hubo transformación digital aquí en meses. Mucha gente puede decir, ahora se la compra en el supermercado. Sí. Y llegaba su compra del supermercado. Una forma nueva de hacer una compra en el supermercado. Y muchas veces dicen, no, nadie va a usar eso aquí. Y hoy mucha gente dice, yo en un supermercado de moto. Eso de la pandemia me recordó el corto de Indiana Jones, la roca, entonces eso gente que no se quiere comprar la tecnología, que no se quiere comprar hacer una página web o qué sé yo, una tienda en Instagram para poder hacer productos. Sí, y a mí me gusta mucho un caso de una empresa de hamburguesas que estaba cerrada. ¿Qué hizo esa empresa? Te mandaba por delivery todos los componentes de su hamburguesa y te vendía los componentes para que tú hicieras en tu casa. En el momento que aparecía la cámara apocalipsis, te andaba con amigos y ellos te mandaban todos los componentes de la hamburguesa a tu casa. Y la diferencia de ese y el que tuvo que cerrar porque no tenía que meter la hamburguesa fue que se transformó. ¿Bien? Entonces, eso es lo que le quería contar. Realmente le doy las gracias por la paciencia y por estar en medio de un cristal yo empujándolo por acá. Muchísimas gracias.